Estás escuchando Estás escuchando con Arturo Cruz Flores. Con Arturo Cruz Flores. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Quien les habla es Arturo Cruz. Estamos ya en un nuevo episodio del podcast de Relatos de lo Paranormal. Muchas gracias a quienes han estado ahí al pendiente, a quienes han dejado una reacción. Gracias a Ulises, a Ricardo Roberto, a Alejandra, quienes han estado haciendo comentarios. Tenemos una línea de contacto, el 771-566-6757. 771-566-6757. Ustedes pueden grabar su experiencia de lo paranormal y la mandan por vía WhatsApp a este número que les acabo de dar, 771-566-6757. Atiendo 24/7, todos los días de la semana estamos atendiendo sus comentarios, y también tenemos un correo electrónico, relatosdeloparanormal@gmail.com, relatosdeloparanormal@gmail.com. Este es el episodio 657, si mi mala memoria también no me engaña. Y quiero mandarle saludos a la comunidad del grupo de WhatsApp que tenemos de Relatos de lo Paranormal. Disculpen la garganta. Y estamos trabajando muy fuerte para mantener este proyecto vivo y que la gente siga teniendo un espacio digno, un espacio fortalecido donde compartir todas sus experiencias de naturaleza paranormal. Para nosotros siempre es muy importante la opinión de ustedes, que se sientan a gusto teniendo un lugar aquí digno en Relatos de lo Paranormal. Ya saben ustedes, aquí no nos burlamos, no faltamos al respeto, no hacemos comentarios inadecuados, siempre con el mejor de las atenciones, con el mejor respeto para todo nuestro público que está al pendiente de nuestro contenido ya desde hace 8 años, 5 años. Empezamos en el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 8 años. El 8 de agosto. Y pues el 9 de agosto, bueno, ya lo verán ustedes en redes sociales. Muchas gracias a todos por estarnos acompañando. Para esta entrega de este episodio abordamos 3 temas bastante interesantes. Tengo un contenido bastante interesante y fuerte para usted, donde mi querido hermano Oscar Tello nos mandó desde Guadalajara un tema bastante extenso y muy interesante en torno a los misterios que suceden con las carreteras y las autopistas de nuestra nación. Hay muchísimos mitos, muchas leyendas en torno a todas las situaciones y circunstancias que han pasado en torno a estos espacios, espacios de transporte público, donde pues bien sabemos llegan a darse accidentes, llegan a darse muertes, llegan a haber momentos de tragedia para muchos mexicanos, muchas personas que pasan por estos lugares, y hay fallecimientos. Estos fallecimientos a su vez llegan a dejar energías residuales. Hay muchos casos muy interesantes en torno a la presencia de estas energías que poco a poco han ido dejando su historia alrededor de estas vialidades públicas, ¿no? Traileros, taxistas, conductores, en fin, una gran cantidad de personas han estado en el ojo del huracán en torno a estos misterios. Inclusive no tiene mucho,
ahora unos 3 4 meses, cuando sucedió un video que se hizo viral de un transportista que iba manejando su unidad y que en ese momento la cámara de seguridad interna de la cabina lo llega a captar con otra persona, pero ellos tienen prohibido andar con alguien, ya que su trabajo tiene unos lineamientos muy establecidos de que solo conduce el chofer y nadie más. Pero por alguna extraña razón, que no se ha desmentido el video, pero es muy interesante lo que vemos ahí en esta toma de esa cámara interna, donde va el chofer manejando y hay una presencia, de hecho femenina, una presencia fantasmal femenina en el lado del copiloto. La situación es bastante estresante porque inclusive hay comentarios, ¿no?, de los que van monitoreando a la cabina y que van viendo al chofer. Hay comentarios de quién es la que está a tu lado. Y bueno, hay un montón de especulaciones porque no podemos hacer más que especular ante estas situaciones. Tenemos el siguiente audio. Yo le recomiendo que vaya usted por su cafecito, vaya por su snack, vaya por algo saludable para comer mientras estamos aquí compartiendo con usted. Y escuchemos el apartado que mi querido hermano Oscar Tello nos comentó acerca de lo que tiene que ver con las carreteras. Está algo extenso, lo va a disfrutar, le va a gustar. Yo regreso. Soy Arturo Cruz, esto es Relatos de lo Paranormal. Infinitas gracias a usted por siempre vernos. Desde tiempos inmemoriales, las historias de terror han desempeñado un papel significativo en la cultura y la tradición de diversas sociedades. El ámbito de las carreteras, con sus kilómetros solitarios y oscuros, han sido escenario de numerosos relatos que desafían la lógica y la racionalidad. En este contexto, las leyendas urbanas han cobrado vida, convirtiéndose en relatos que mantienen a los conductores en vilo durante sus trayectos. Las historias de terror en carreteras tienen raíces profundas en la cultura popular y en su evolución a lo largo del tiempo, que ha generado una vasta diversidad de relatos sobrenaturales, desde las antiguas narrativas de viajeros misteriosos hasta los modernos testimonios con encuentros paranormales. En estas historias han evolucionado con el devenir de la sociedad. En países de todo el mundo se han registrado relatos de apariciones fantasmales, extrañas luces y fenómenos inexplicables en las carreteras más recónditas. Estas narrativas a menudo son transmitidas de boca en boca y han adquirido el estatus de leyendas urbanas, dotando a las carreteras de una atmósfera enigmática y aterradora. Muy buenas lunas, querida familia paradisfuncional. Nuevamente les saluda a su amigo Oscar Tello desde la hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Y pues una semana más con relatos de terror, relatos de misterio. Y pues antes que nada quería comentarles también dos relatos que me sucedieron en esta semana. O sea, todo esto viene dentro de este compendio de relatos y pues vienen relacionados a precisamente a que el pasado fin de semana cumplí mi 10º aniversario de casado. Entonces, mi esposa y yo cumplimos, aparte fue cumpleaños de mi esposa, entonces pues hicimos nuestra ceremonia familiar y pues renovamos nuestros votos. Tuvo oportunidad de venir uno de mis hermanos de la Ciudad de México y pues todo esto se confabuló para tardarme un poquito en mandar mi aportación, pero con gusto aquí está y pues vamos a iniciar. Pues uno de los casos aquí en México sin duda es el kilómetro 31, que es de la carretera de México a Toluca, el camino viejo.
Y pues sin duda ahí sí, desde hace mucho tiempo se ha manejado la historia, la leyenda, y hace unos años salió una película precisamente que se basa en esta leyenda. Y pues más o menos ahí la niebla se espesa, a veces oculta el camino, es una zona boscosa, que hace mucho frío en temporada de frío, que cala hasta los huesos. Y a veces las luces de los faros del carro no son suficientes, o sea, es una neblina a veces tan cerrada que sí tiene que uno disminuir un poco la velocidad. Pasando el kilómetro 25 y yendo con dirección al desierto de los Leones, ahí a veces la niebla, como les comento, se hace cada vez más espesa, y es un camino lleno de curvas. Afortunadamente, o bueno, pues los que han tenido la fortuna han disminuido la velocidad, pero hay gente que aún así en estas condiciones y en estas curvas no baja la velocidad. Entonces repentinamente aparece en medio del camino la pequeña figura de un niño. Pues ahí tienes pocos segundos para maniobrar el volante e impedir que lo atropelles, pero pues muchos no lo logran. Y los que logran esquivarlo todo, se bajan del coche con miedo para ver qué pasó, ¿verdad? Y pues a veces temes que le hayas pegado o hayas atropellado al niño. Y pues normalmente siempre preguntamos, ¿pero de dónde salió? Porque es así tan repentina la aparición que no se da uno cuenta. Muchos que han tenido la fortuna de sobrevivir inspeccionan alrededor del carro y no hay rastro ni del niño, ni de sangre, ni de algún rastro, ¿verdad? Ven a los lados, abajo del coche, y pues la piel se les enchina, porque algo que sí aparece son restos de una ropita, así ropa desgarrada como de niño, ¿verdad? Muchos aseguran que también después, ya que se dan cuenta que no hay nada y pues ya se van, pues aseguran que la mirada del niño pues lo sigue durante mucho tiempo o años, algunos durante toda su vida. Otros cuentan, esto es otra leyenda, que luego de ver al niño es casi seguro que tendrá un accidente en esa carretera más adelante. Entonces pues sí está, si tienen oportunidad vean la película. Está pues un poquito pues comercial, no tiene así tanto presupuesto como las películas, pero la trama está un poquito bien hecha. Otra de las carreteras aquí en México, sin duda, de ser especial por avistamientos y apariciones, es la Rumorosa. Esta es una de las carreteras más peligrosas de México, que conecta las ciudades de Mexicali y Tecate, en el estado de Baja California Norte. Esta carretera está llena de curvas, algunas son muy pronunciadas, pero al mismo tiempo tiene unos paisajes increíbles, que pues por allá es muy árido, entonces son paisajes entre desérticos y algunos matorralillos ahí, pero sí se ven impresionantes los paisajes. Aparte está lleno de formaciones rocosas con tonalidades de ocre, y algunos despeñaderos pues sí se ven impresionantes, ¿verdad? Y de hecho al fondo de algunos despeñaderos, sobre todo de una parte que es donde normalmente ocurren más accidentes, pues ahí ya es un cementerio de autos y camiones, de todos los camiones que se han ido precisamente a estas barrancas, camiones y coches que pues ya no hay forma de sacarlos, ¿verdad? Por su peligrosidad y porque pueden
pues al estar maniobrando ocasionar que se desprendan más rocas y compliquen y pongan en riesgo la vida de los rescatistas o de las personas que quieren sacar los vehículos. Entonces pues sí, aunque se han hecho trabajos en esta vía para hacerla menos peligrosa, aún así hay puntos específicos donde sigue siendo un riesgo transitarla. Le llaman la rumorosa porque ahí la fuerza del viento a veces es tal que se puede escuchar como que se oyen voces, pero queremos suponer que es el viento el que ocasiona, que pasa entre las piedras, que ocasiona esos ruidos, como cuando, pues no sé, soplan la boquilla de una botella, ya ven que produce un sonido. Entonces así nosotros queremos pensar que pues es ese sonido, ¿verdad? Pero pues muchos también dicen que son las almas de todos los que han muerto ahí. Ahí hay un parque recreativo que tiene su zona para acampar y recorridos guiados para practicar el senderismo, precisamente. En esta carretera y sus alrededores sin duda se ha convertido en un gran atractivo, pero ahora ya hay un nuevo ramo del turismo, que es el turismo paranormal, que precisamente se organizan excursiones a estas zonas para pues ver qué pueden encontrar, qué pueden escuchar o qué pueden ver, ¿verdad? Y pues sin duda las historias de terror de muchos conductores que han pasado por ahí son pues testigos de que sí algo raro pasa, algo sobrenatural, ¿verdad? Y pues aquí hay muchas versiones de sus leyendas, pero una de las más famosas se trata de la de un trailero que manejaba lo más rápido que podía, ya que pronto se convertiría en padre y necesitaba dejarle el dinero a su esposa. Desgraciadamente en una curva difícil el trailero salió derrapado y chocó contra las rocas. De pronto salió del tráiler, empezó a caminar pues para seguir, ¿verdad? Para llegar, porque ya estaba a pocos kilómetros del pueblo donde vivía y donde estaba su esposa. Pero lo curioso es que al ir caminando nunca se encontró otro coche, ni de ida ni de regreso, y de repente llegaba nuevamente a donde estaba su tráiler. Entonces pues cuentan que pues ya se quedó sentado en la piedra pues desconcertado, ¿verdad? Entonces pues comenta que después de estar mucho rato ahí vio que venía un coche, ¿verdad? Y pues aquí hay dos versiones también, en la que el trailero ve a un coche que viene, le hace las señas y le comenta al conductor, que era un muchacho joven, que si le podía llevar el dinero a la ciudad, ahí al pueblito, a su esposa, porque era para pagar el parto pues de su mujer. Y como pues había tenido el accidente, no podía dejar el tráiler ahí por la carga. Y pues le dijo, por favor ayúdeme, ¿verdad? Le exclamó el señor. Y pues él así como queriendo y no, aceptó. Entonces el trailero le entregó un paquete con una dirección y el nombre de la señora, y le dijo dónde vivía. Entonces pues el señor, el muchacho, fue a donde vivía la familia del conductor del tráiler, y ya preguntó por la esposa. Pero cuando llegó le dijeron que pues no vivía ahí, que se había cambiado de casa. Y pues eso desconcertó
al muchacho, ¿verdad? Y le preguntó que si sabía a dónde se habían ido, y pues él comentó que las personas le comentaron que pues en otra colonia, pues también le dieron santo y seña. Fue para allá y empezó a investigar y a preguntar pues en algunos lugares, hasta que dio con la casa de la mujer. Tocó a la puerta, abrió la señora, le contó lo sucedido, y pues la señora se puso a llorar desconsolada, y, y le dijo, en eso sale un niño como de 3 años, así como pues para ver qué onda, ¿no? Y pues ya le dice la señora, dice, sí, efectivamente el fulanito de tal es mi esposo, pero él falleció hace 3 años cuando iban a ser mi niño. Y ya le enseña al niño, ¿verdad?, que está ahí. Y pues el chavo se sorprendió muchísimo y le dijo, bueno, pues ¿sabe qué? Aquí está lo que le mandó él, y pues yo me tengo que ir porque pues también tengo que seguir mi camino. Comenta que se subió al coche este muchacho, y que pues se empezó a sentir muy mal, ¿verdad? Por el asombro de lo que había pasado. Y pues ya se tranquilizó un poco y dijo, pues voy a seguir mi camino, y aprendió su coche. Y al momento de arrancar ahí, miró por el retrovisor y vio al trailero, que le decía con la mano así como adiós y muchas gracias, ¿verdad? Y pues comenta que pues llegó a su casa y sí se enfermó varios días del estómago, de la impresión. Fue a que lo curaran de espanto, y pues ese es su relato. Otros comentan que que a varias personas le había pedido el favor, a traileros también que se paraban, y pues que no se los llevaban, no le llevaban el dinero a la persona, no hacían el encargo, sino que se lo robaban, y que días después tenían accidentes fatales, ¿verdad? Entonces yo ahí sí pues no sé cómo saben si murieron estas personas, o si algún trailero que recibe el dinero le contó a otro, y por eso hubo esta coincidencia, o se supo como que el que no llevara el dinero pues se moría, ¿verdad? Y sí está un poquito pues como leyendas. ¿Ustedes qué creen? Otra de las historias que se cuentan es la de la enfermera. Esta enfermera era una muchacha muy trabajadora, muy entregada al trabajo, que a donde quiera que le decían que si podía ir a ver a alguien, ella siempre aceptaba, y aún que hubiera tenido una guardia muy pesada, ¿verdad? Entonces en una ocasión le comentaron de una persona que si lo podía ir a atender, que era pues ya también a veces entre pueblo y pueblo hay alguna que otra casita pues ahí en medio de la nada, ¿verdad? Entonces ya le dieron las señas a esta chica, pues sale, y se dirigió hacia donde la requerían, ¿verdad? Y pues lo curioso es que nunca llegó a la casa del enfermo, y ya nunca se volvió a saber de ella. Entonces pues ahí las suposiciones es de que pues se perdió en algún punto, porque pues como no era sobre la carretera sino hacia adentro, quizá pues ya no pudo regresar a la carretera, ya no se desorientó, y como también pues ya estaba oscureciendo, pues le hizo, no sé, más difícil, a lo mejor se golpeó. O sea, hay muchas suposiciones que creen que se desbarrancó porque ya dejó de ver, otros que
mordió alguna, sobre todo víbora de cascabel, que son las que hay por aquellos rumbos, y algunos otros más, pues que a lo mejor algún vivaracho le hizo algo, ¿verdad? Y la desvivió. Entonces, pues el punto es que después de su desaparición y al poco tiempo comenzaron los avistamientos de un fantasma de una mujer vestida de blanco, pidiendo aventón. Sí, y pues algunos, pues como siempre hay personas de buen corazón que dicen, sí, como no, yo la llevo, que la suben, no habla mucho y que en unos kilómetros adelante de repente desaparece del asiento de donde va. Y algunos otros dicen que no le hacen la parada ni nada, ellos se siguen, pero que se les aparece sentada en el asiento del acompañante o en la parte trasera del coche, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de coche sea. Y pues aquí se desprende otra leyenda que normalmente esa es una como recomendación entre personas que manejan sobre todo de noche. Y pues bueno, algunas ocasiones pues en el día también han sucedido cosas extrañas. Entonces siempre se sugiere que si vas solo en el coche pongas alguna cosa en el asiento. Por ejemplo, los traileros a veces tienen un osito de peluche y lo sientan en el conductor y ponen su mochila en el camarote, ¿verdad? Precisamente para que no haya como un lugar donde se pueda subir alguna aparición. Y pues igual los conductores, los de coche, también les comentan, dice que pongan lo que sea, ¿verdad? El chiste es de que no vayan los asientos, digamos, limpios, que vayan ocupados con algo, para que precisamente no haya ese espacio donde se pueda subir el muerto. Y pues como les digo, no es exclusivo de México. En México todavía hay muchísimas más historias. La novia de la carretera de Cuernavaca, o el carro rojo que también se aparece en la carretera de Cuernavaca. Pero les digo, en todas las, sobre todo en todas las carreteras o autopistas, es donde hay estos avistamientos y no es exclusivo de México. Uno de los destinos más famosos y con también muchas apariciones es la carretera que está en Dalton, en Alaska. Ahí es muy conocida por sus avistamientos de fantasmas, fenómenos explicables. En esta ruta, sobre todo, los conductores han reportado luces misteriosas que los persiguen durante kilómetros, ¿verdad? Creando pues una atmósfera de misterio y de fascinación, ¿verdad? Cuando sucede esto. Porque a muchos no les da miedo, pero sí como que qué es y qué es, y pues se quedan con esa duda cuando se bajan a investigar. Resulta que desaparecen las luces, ¿verdad? Otro ejemplo, sin duda, pues es la ruta encantada de la carretera A75 en Escocia. Esta supuestamente es la carretera más embrujada que hay en el mundo. Ahí se han documentado numerosos avistamientos de apariciones fantasmales y figuras misteriosas. En esta carretera, según cuentan, muchos de las apariciones son son soldados del siglo XVI, siglo XVII, y en algunos casos se han reportado como vestimentas de guerreros romanos, de soldados romanos. Entonces imagínense desde cuándo pues ha habido pues sí muerte y en estas carreteras, ¿verdad? Los viajeros que transitan por esta ruta reportan experiencias paranormales y sensacionales, ¿verdad? Y sensaciones inexplicables, precisamente convirtiéndola en un destino popular para los amantes de lo sobrenatural. Entonces, pues, sin duda, pues nuestras carreteras y las carreteras del mundo
ofrecen a los viajeros la oportunidad de sumergirse en un mundo de misterio y mitos donde la realidad y la imaginación simplemente se entrelazan para crear experiencias inolvidables. Y pues a mí, en lo particular, me gusta ir manejando en la carretera y escuchar relatos de lo paranormal. Yo bajo mis relatos de lo paranormal y los voy reproduciendo mientras manejo, precisamente para crear esa atmósfera, ¿verdad? Y pues sin duda todo esto llega a veces a confabularse para que sucedan ciertos eventos extraños. Uno de ellos ocurrió precisamente que venía de la carretera, no sé si se los comenté anteriormente. Venía de Manzanillo y pasando la Ciudad Guzmán, donde ya empiezan para los que no conozcan por acá por estos rumbos, viniendo de Ciudad Guzmán a Guadalajara, hay unas zonas de unas rectas donde son unas lagunas. Cuando en tiempos de lluvias se convierten en lagunas ahí, y en tiempos de sequía se hacen unas tolvaneras terribles que no dejan ver mucho, ¿verdad? Han sucedido accidentes fatales porque la visibilidad se pierde, pero pues desafortunadamente la falta de conciencia y de criterio de los choferes hacen que no disminuyan la velocidad, van con poca precaución y pues sí han tenido accidentes fatales, ¿verdad? Entonces, bueno, les comentaba, después de Ciudad Guzmán, íbamos en caravana, mi cuñado y yo, cada quien en su coche, y de repente nos habló, porque se adelantó un poco, nos habló por teléfono y dijo que le había fallado el coche, que estaba parado más adelante en una isla, precisamente para no quedar sobre la autopista. Entonces llegamos allá al lugar, pues ya hicimos lo que teníamos que hacer, se le habló a la grúa y todo, y resulta que en lo que estábamos esperando, obviamente ahí ya es despoblado, ya se ven los pueblitos allá a lo lejos, las luces en algunas de las partes, pero lo que se me hizo curioso a mí, que digamos del lado de donde estábamos de la carretera, yo conozco la zona y ahí hay un cerro muy grande, ¿sí? Que a espaldas de ese cerro está pues toda la región que es del lado de Chapala, el lago de Chapala, Mazamitla y todos esos pueblitos, ¿verdad? Entonces empecé a ver una luz naranja que empezó a serpentear en el cerro. Y al principio dije, pues es un coche, porque hay algunos cerros que pues tienen algún camino rural, ¿verdad? Pero en esta ocasión, luego me di cuenta que en esa parte del cerro no hay carretera. Y vi que empezó a crecer más la luz, que pues ya dije, o sea, ese no es el faro de un coche. Obviamente no, sí se me hizo muy raro. Y pues luego me acordé que también por ahí es zona de Brujas. Entonces yo dije, pues esperemos que no se acerque para acá, pero pues esa era la dirección con la que venía esta luz. Obviamente a varios kilómetros, porque no estaba tan cerca, pero sí se distinguía muy bien. No les quise comentar más que así muy bajito a mi esposa, le dije, mira, voltea y dime qué ves, para también ver que fuera lo mismo, ¿verdad? Ya me comentó, no, pues pues yo alcanzo a ver así asado. Ya me dijo exactamente lo que yo había visto, la luz naranja. Y ya le dije, ok, no te asustes, pero creo que es una bruja. Y pues como ella a veces es escéptica, no creyó mucho, pero pues dijo, bueno, está bien. Como ahí en esa parte
que nos quedamos precisamente también había una cruz de una persona que desafortunadamente no la libró en algún accidente. Yo sí le dije, porque empecé a sentir la presencia de esta persona, y yo sí le dije, no venimos a molestarte, se nos descompuso el coche, aquí estamos, pues nada más te pido que nos protejas de cualquier situación mala que se nos pudiera presentar, ¿verdad? Cualquier peligro, cualquier amenaza, pues que nos puedas proteger. Y pues yo llegando a mi casa te voy a prender una vela y voy a rezar por tu descanso. Y como cosa pues de magia, la luz de repente dejó de parpadear y desapareció. Bueno, o sea, empezó a parpadear más bien y desapareció. Y el ambiente, pues yo sentí ese cambio, pues. Entonces le dije gracias. Y al poco ratito llegó la grúa, subimos al carro y pues sí, yo le dije, yo sé que si sigues aquí, pues aquí perteneces, ¿verdad? No puedes venir con nosotros. Pero sí espero que si estás aquí con la luz que te ofrezca, puedas descansar en paz. Y yo dije, pues lo que es de aquí, que aquí se quede, y los que somos, pues que nos vayamos, ¿verdad? Y esto fue lo que nos sucedió. Y pues yo sé que me he alargado mucho en este relato, pero pues lo voy a contar, a terminar de contar. Como les dije, fue mi aniversario, bueno, nuestro aniversario. Hicimos una reunión y pasó algo muy curioso. Mi esposa tiene una pulsera de plata de hace muchos años. Y hace como 15 días, no, más, es un poco más. Mi cuñado estaba enfermo, estaba pues de malas, decaído, y empezaron a discutir mi hermana, mi esposa y él. Y ya se salió el hermano enojado. Y ella hizo así de, ¡ay, cómo me da coraje! Y así una expresión. Y de repente salió volando su pulsera. Su pulsera no es cerrada, es de esas que vienen medio abiertas, que pues se meten en la muñeca y ya las ajustas, ¿verdad? Pero queda una abertura en la cual no se puede mover, pero tampoco se puede salir. Espero que me entiendan. Y pues resulta que salió volando la pulsera, y cuando la recogimos, hagan de cuenta que lo habían desdoblado completamente. Estaba completamente horizontal, como si se hubiera desdoblado toda. Y pues nosotros le dijimos, pues es que te atoraste en algo. Dice, no me atoré, hice esto. Y o sea, pues yo hubiera sentido el jalón, y además para pues esa fuerza me hubiera dejado la marca. Y efectivamente pues no tenía ninguna marca. Y entonces pues fue algo que quedó ahí, ¿verdad? Como un misterio. A lo mejor la fuerza de mi esposa, de pues su poder, ¿verdad? No sé, su coraje la hizo que se enfocara en la pulsera. Posteriormente, les comento, este fin de semana hicimos nuestra reunión, y al estar yo diciendo, renovando mis votos, nosotros no nos casamos a la iglesia. Hicimos una ceremonia celta en la cual nos entregábamos los votos, hacíamos pues hicimos un ritual muy padre. No sé si alguna vez han visto la película de de Corazón Valiente, perdón, de Mel Gibson, en donde hacen esta ceremonia, y efectivamente más o menos así la hicimos nosotros. Entonces al momento de decir, y yo, Oscar Tello Figueroa, vuelvo a renovar mis votos contigo para
quererte, protegerte, cuidarte, bla, bla, bla. Normalmente se hacen como por 5 años o 10, ¿no? O sea, se dice la cantidad, porque supuestamente los vikingos decían, vamos a hacer una ceremonia por 5 años, y si a los 5 años no pasó nada o no nos entendimos, nos separamos sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ellos sí eran inteligentes, y no que nosotros nos casamos y después a la hora de los divorcios es un relajo y un pleito. Pero bueno, aquí la situación es esta, ¿no? Que a la hora que digo todo esto, la pulsera vuelve a salir volando, pero partida en dos. O sea, se partió completamente. Cayeron dos pedazos al piso. Para eso yo la tenía agarrada a mi esposa de la mano. Entonces, pues también lo mismo, ¿verdad? No es de que se haya atorado en algo ni nada, sino que simplemente se partió. Y pues ahí sí nos dio un poco más de incertidumbre de qué fue lo que pasó. Entonces, pues, si alguno de ustedes tiene alguna teoría, algún comentario, pues sí nos gustaría saber qué es lo que piensan. Y pues bueno, querida familia Paradisfuncional, creo que ya me pasé ahora sí de tiempo, pero pues se me hizo muy interesante todo esto, y como saben que me encanta, pues a veces se me va el tiempo. Y ya posteriormente esperamos seguir comentando de estas cosas, ¿verdad? Y pues no me queda más que mandarle un fuerte y cordial saludo a nuestro gran amigo Arturo Cruz Flores, y que siga este magnífico programa de Relatos de lo Paranormal. Muchas gracias, familia Paradisfuncional, y que tengan excelente semana. Un abrazo hasta Guadalajara, mi querido hermano Cartello, siempre agradecido con todos los aportes que tú nos mandas para enriquecer Relatos de lo Paranormal, para que la gente pueda conocer otras historias de otros mundos, de otros planos. Y fíjense que esto, más que generarnos respuestas lógicas, siempre nos ha generado mucho más incertidumbre a lo largo del tiempo. Antes, bueno, la tecnología no nos daba esta oportunidad de grabar como testigos
de las situaciones fantasmagóricas que pasan en la vida real, ¿no? Y pues en esos tiempos, años 20, 30, 40, 50, inclusive por la época de los 80, 90, porque traer una cámara, un dispositivo para grabar era muy complicado. Solo los noticiarios que cargaban los reporteros las cámaras al hombro, y a la fecha se sigue usando, tenían ese acceso tecnológico para tener una cámara de ligera estructura y poderla traer en un teléfono, ¿no? Montarla en un vehículo. Entonces sí han pasado situaciones bastante peculiares desde entonces. Recuerda que tiene una línea de contacto si usted quiere que anunciemos su página web, su plataforma, si quiere que anunciemos su trabajo o servicio. Mándenos un WhatsApp 771-5666-757. Mándeme un WhatsApp y me comenta que quiere trabajar con nosotros en aspectos de publicidad, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para empezar a hacer menciones de su producto, página, servicio, trabajo. Será un honor para nosotros que también usted se convierte en patrocinadores de Relatos de lo Paranormal. Siempre se ha sabido que en todas las ciudades de América Latina hay situaciones que rompen la lógica y que no nos dejan pensando más allá que en meras especulaciones, como yo le comentaba. También tenemos un correo electrónico relatosdeloparanormal@gmail.com, donde usted nos puede mandar y escribir opiniones, también los relatos, las experiencias de lo paranormal que usted haya tenido a lo largo de la vida son bienvenidas. No importa si fueron cuando era adolescente, no importa si fueron cuando era joven, en tiempo actual. La cosa es que se acuerde, nos comparta su experiencia. Y bueno, en este sentido, hay muchas historias que se quedan también perdidas en la vida cotidiana, ¿no? Nos pasan cosas que no hay testigos, no la escucharon la historia, no hubo modo de conservar esa información y se va diluyendo con el espacio-tiempo. Ricardo Quijas nos trae una historia que sucede en un establecimiento aquí en la ciudad de Pachuca. Una persona vivió ciertas cosas, ciertas circunstancias, que bueno, usted ya le pondrá atención. Coménteme en la caja de textos, en la caja de comentarios de este episodio, cuáles de estos tres relatos, de estos tres audios que compartí con ustedes, le llamó más la atención y qué opina al respecto. Escuchemos la siguiente experiencia, el siguiente aporte que nos comparte Ricardo Quijas, el de Pachuca, Hidalgo, México. Y yo le mando un abrazo a Ricardo y a Oscar. Infinitas gracias. Yo regreso. No se lo pierdan. Hola, muy buenas noches, amigos de Relatos de lo Paranormal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una experiencia que me platicó el tío de un amigo de la escuela, o más bien excompañero de escuela, lo cual sucedió a mediados de los 90, en 1995. El señor me comentaba que él en aquella época trabajaba en una mueblería muy conocida de aquí de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en México. Y en esa mueblería había ocasiones en las cuales, por falta de personal, él tenía que quedarse a hacer guardias, es decir, trabajar ciertos días de la semana en la noche para cuidar o vigilar lo que son los muebles. Pero me comenta esta persona que pues en el día todo marchaba bien, no se veía o no se escuchaba nada raro, pero que cuando empezó a hacer esas guardias, como la mueblería se encuentra en un lugar donde pues hay algunos barrios con muchas leyendas allá en Pachuca, entonces en la noche pasaban cosas muy extrañas. Una de esas cosas que pasaban era de que en cierto momento de la noche o la madrugada,
en una cocina que era para los empleados y que estaba hasta el fondo de la mueblería, pues escuchaba algunos ruidos, como por ejemplo que se cayeran algunos trastes, incluso que se rompieran algunos platos. Y él tenía miedo de acercarse porque ese lugar estaba muy oscuro y muy al fondo de la mueblería, estaba muy lejano. Entonces, pues lo que hizo fue acercarse poco a poco con una lámpara para tratar de ver si no se trataba de algún delincuente o alguien que se hubiera brincado a la mueblería por la ventana de la cocina. Y al entrar y encender las luces o usar su lámpara, pues no encontraba absolutamente nada. Y también era difícil que alguien se escondiera ahí porque era un lugar relativamente pequeño. Y esto empezó a llamarle mucho la atención y empezar a perturbarlo porque empezaba a suceder de manera continua. Y también me comentó que de los trastes que se rompían, pues él tenía que pagarlos de su bolsillo cuando él pues no tenía manera de comprobar que era alguien más lo que estaba haciendo esos destrozos. Esa fue la primera situación extraña que le tocó vivir en la mueblería. Pero en otras ocasiones, él relata que a veces no podía dormir por la misma preocupación y dejaba las luces encendidas de toda la mueblería. Y como esa mueblería estaba llena de muchos muebles con espejos, entonces de repente llegaba a ver como si pasara caminando rápidamente una niña en ciertos espejos, pero él veía el reflejo de esa niña, viéndola de espaldas, caminando o incluso corriendo, pero pues no veía absolutamente a nadie ahí de manera física o de manera presencial. Y esto pues también lo alarmó bastante porque justamente coincidía en que cuando veía a la niña, en los sanitarios de los empleados, escuchaba como si una niña estuviera llorando y a veces escuchaba que esta niña preguntaba que dónde estaba su mamá. Entonces él iba a buscar a la niña porque pensó que a lo mejor era la niña o la hija de algún visitante, de algún cliente, que a lo mejor pues en una de esas hasta se le hubiera olvidado a su hija, ¿no? Pero pues iba al baño y no veía nada, no encontraba a nadie y pues él en lo sucesivo pues sí seguía escuchando esos llantos de esa niña y pasaba lo mismo, él iba, se acercaba pero no encontraba absolutamente a nadie. Y lo raro es que también en esos espejos de repente se veía el reflejo de esa niña, como si lo estuviera también de cierta manera acechando. Ya en algún momento dado, lo que hizo esta persona fue de comprar una videocámara que se usaba en aquellas épocas, porque pues la tecnología no era todavía muy avanzada como la conocemos ahora, para tratar de obtener pues alguna evidencia de lo que estaba pasando. Después de un tiempo volvieron a suceder estas situaciones, pero él ya estaba preparado con su videocámara y dice él que llegó a grabar en algunos momentos ese reflejo de esa niña. Entonces aquí el detalle está de que incluso llegó a grabar lo que son los sonidos de ese llanto de esa niña surgiendo o viniendo del baño. Pero dice que lo que más lo asustó fue que cuando en algún momento dado, digamos que lo que él grabó lo pasó a un videocassette que en aquel entonces pues también se usaban, se dio cuenta de que
al hacer zoom en algunas imágenes donde se reflejaba a la niña, pues esta tenía la piel como muy morada y también tenía las manos como quemadas, se podría decir. Entonces dice que, bueno, no alcanzó a ver la totalidad de su rostro, sino que veía algunas partes cuando la niña trataba de voltear, pero él comenta que así fue mejor porque si hubiera volteado a la niña y hubiera dejado ver su rostro, pues quizás no hubiera vivido para contarlo porque él siente que quizás hasta le hubiera dado un infarto. Después de un tiempo, bueno, pues el señor, la persona, encontró otro empleo y dejó vacante el de la mueblería, pero se llevó esa experiencia macabra de que, bueno, pues estuvo conviviendo con el espectro de una niña que le hacía travesuras en la mueblería, que de repente se dejaba ver entre los espejos y que también se ponía a llorar ahí en los sanitarios sin que hubiera alguna presencia física o que estuviera materializada, pero pues es algo que lo dejó muy marcado e inclusive él pues todavía tiene contacto con los dueños de esa mueblería y le comentan que aún a la fecha siguen habiendo esos fenómenos o esas apariciones de vez en cuando con algunos empleados de dicha mueblería, sobre todo con los vigilantes, y que bueno, no se ha ido del todo este espectro. Pero en fin, así está la situación con este relato, esperando que les haya gustado y despidiéndome de todos ustedes, no sin antes desearles una excelente y escalofriante noche a todos. Muchísimas gracias. Me encuentro muy agradecido con mis queridos hermanos Ricardo Quijas, Oscar Tello, Humberto Tortolero, siempre por enriquecer este espacio con estas experiencias, con los relatos, con la información que nos mandan. Y desde luego, no sin olvidar a mi queridísima Yamilet, te mando un abrazote, Yami, hasta Durango, siempre también aportando esas leyendas que vamos nosotros documentando en este programa, desde luego. Y también de Pachuca Hidalgo ya damos la vuelta y fuimos a Guadalajara y vamos a regresar otra vez. Ese es un pleonasmo. Regresaremos a Guadalajara con el tercer aporte de este episodio que mi querido hermano Humberto Tortolero nos ha hecho llegar. Disfrútelo, escúchelo, asústese. Una familia que está padeciendo ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Híjole, ya lo escuchará usted. Enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querida familia Paradisfuncional. Desde la ciudad de Guadalajara, les mando un fuerte saludo. Aquí, como siempre, su amigo y hermano Humberto Tortolero para compartir con ustedes una interesante leyenda. Y en esta ocasión compartiré con ustedes la leyenda de Las Lobas. Un clásico aquí en Relatos de lo Paranormal. Vamos a ello. Había una familia muy pobre. Su preciada posesión consistía en un burro viejo y lo que traían puesto. Para ganarse el pan, cuidaba unos barbechos ajenos en la falda de un cerro. El papá, de nombre Ramiro, acostumbraba a salir todos los días muy temprano para evitar que los animales dañaran la labor. Su esposa, Josefa, en cambio, se quedaba al cuidado de sus dos hijas y también preparaba la comida para todos. Las hijas ya estaban grandecitas. Concha, la mayor, y Hortensia, la menor.
No gustaban de la pobreza de sus progenitores y pasaban el tiempo renegando de ello. Además de groseras y flojas, esperaban que todo lo hiciera su madre. Aquel año el temporal no fue bueno y don Ramiro miraba el futuro con preocupación. Temía que escasearan los alimentos y su familia se viera afectada. Llegó el día de piscar el maíz y le pidió a las dos hijas que lo ayudaran. Ellas respondieron que no hacían aquello ni por todo el oro del mundo, que el sol estaba ardiendo y se maltratarían sus manos. Doña Josefa le dijo a su esposo que no las mortificara más con aquello, que ella le ayudaría en todo lo posible. Su amor de madre era tal que antes de partir a la labor fue con sus hijas a decirles que su almuerzo estaba listo en el fogón, que lo tomaran cuando quisieran. Las jóvenes no tenían ninguna consideración por ellos. Cada vez les exigían más y más. Por fin levantaron la cosecha. Fue muy pobre y la parte que les correspondía por su trabajo llegó apenas a 5 cargas de maíz en mazorcas y unas 8 gavillas de tazole. Los esposos hicieron varios viajes con su burro para acomodar el producto en el mercado del pueblo. El comprador no tenía el dinero en ese momento y les pidió que regresaran por él cualquier otro día. Ya de regreso en su casa, los esposos comían a solas lo poco que habían encontrado. Don Ramiro le decía a Josefa que regresara mañana por el dinero y trajera algunos lienzos para que sus hijas se hicieran vestidos y no les diera vergüenza bajar al pueblo, porque se avecindaban las fiestas patronales. Concha y Hortensia escucharon solo parte de la conversación, en especial lo referente al cobro del dinero. Al día siguiente, cuando su padre se retiró y Josefa se disponía a bajar al pueblo, ellas le exigieron que le trajeran carne, que soñaban con carne. La madre, como era buena y vivía apenada con sus hijas por no haberles dado una vida mejor, pensó que tenían razón y que si gastaba en ello todo lo que tenían, de alguna manera la providencia la socorrería en el futuro. Camino al pueblo, pensó que su pobreza tendría su origen en la falta de imágenes religiosas en su casa y que por eso sus hijas se portaban como unas fieras. Don Nicanor le pagó el dinero y ella fue por la carne, pero carne no había por ninguna parte, ni de res ni de puerco. Buscó con el matancero y en las vendimias de la plaza, pero nada. La pobre mujer se encontró mortificada, tanto que no compró el encargo de las telas. Pensó dejarlo todo para el día siguiente. De regreso, topó con un hombre que caminaba por la orilla del pueblo vendiendo santos. Le parecieron todos tan hermosos, en especial un San Lorenzo, por su martirio en la hoguera. Pensó que su esposo e hijas les gustaría tanto como a ella, que al verlo se olvidarían de comer carne. Lo envolvió con su rebozo lo mejor que pudo. No quería que ni el sol le diera, y allí iba Josefa, escalando laderas y peñascos, con la imagen bien protegida. Concha y Hortensia la divisaron desde lejos y corrieron a su encuentro. No cabían de gusto, pero cuán grande fue su sorpresa al ver que aquello no era lo que esperaban. Pronto se enfurecieron y su rostro estaba lleno de ira. La madre, al verlas tan así, tuvo miedo y les dijo: «Hijas de mi vida, no se enojen. Déjenme explicarles. No pude encontrar carne en toda la plaza, ni en los rastros. No había ni un solo trozo, ni para remedio. No la despachamos a comprar santos, la despachamos a comprar carne. Queremos carne», le gritó Concha con toda la fuerza de sus pulmones. «Tengan paciencia, hijas. Mañana regreso al pueblo a ver si entonces tengo suerte». Ellas empezaron a ponerse rabiosas. Iban de un lado para otro, como fieras, como lobas. Hortensia le arrebató el santo a Josefa y estaba a punto de lanzarlo contra las piedras. Cuando la madre vio aquello, se arrojó a salvarlo, pero con tan mala suerte que se golpeó contra las rocas en la cabeza. Evitó que destruyeran a San Lorenzo, pero ella murió al instante. Sus hijas, en un arrebato de locura, cortaron trozos de carne del cuerpo de su madre y lo metieron al fogón, y ahí la cocinaron y saciaron su apetito. Don Ramiro llegó poco después, hambriento, y fue derechito a la cocina. Allí estaban sus dos hijas, muy amables con él, lo cual le extrañó, porque nunca se portaban de esa manera, y les preguntó: «¿Dónde está su madre?» «No está aquí», contestó Hortensia. «¿Cómo que no está? ¿No ha regresado del pueblo?» «Pues sí, pero nomás nos trajo carne, volvió a salir, y ya no supimos para dónde se fue».
dijo Hortensia. No, no se haga del rogar, ya no ha de dilatar y la comida se enfría. Le preparamos carnita, ándele, dijo Concha, coma. Prefiero esperar a tu madre, nunca he comido sin ella. El hombre estaba hambriento y no pudo más. Llevaba la primera cucharada a la boca cuando escuchó una voz ajena. Ramiro, es tu mujer a quien estás a punto de devorar. El hombre, asustado, volteó con sus hijas. ¿Qué oí, hijas? Nada, padre, nada. Nosotros no escuchamos nada. Aunque escucharon lo mismo, pero las muy perversas se hicieron las desentendidas. Coma, padre, coma. Aún sin sospechar de lo acontecido con su mujer y sin malicia alguna, pretendió una vez más llevarse a la boca la carne, cuando volvió a escuchar aquella voz. No comas, Ramiro, es tu mujer sacrificada a lo que yace en el plato. ¡Ay, Dios mío! ¿Será verdad semejante atrocidad? Usted coma y no se preocupe, dijo la más chica de sus hijas, con mueca burlona. ¿Por qué escucho que este pedazo de carne es tu madre? ¿Dónde está ella? ¿Ustedes saben? ¿Dónde está? Deja la mesa un tanto aturdido y se dirige a ver un bulto cubierto de papel ensangrentado que le llamó la atención. Descubrió que aquel objeto era la imagen de San Lorenzo y se le derramaron las lágrimas al ver aquella hermosa figura. Le pareció que en su vida había visto nada semejante. Fue en ese momento que comprendió lo que había ocurrido con su mujer y de dónde provenía aquella voz, que sus hijas habían sacrificado a su madre solo por cumplir un capricho. Volteó hacia ellas y vio en sus miradas la mirada de las fieras. Desde el fondo de su alma gritó: solo unas lobas serían capaces de hacer esto. Que Dios las castigue y se conviertan en eso, en unas lobas. Las dos mujeres quisieron hablar, pero en vez de voz soltaron aullidos y salieron corriendo de la casa para perderse para siempre en los bosques de la montaña. Pues ahí está, querida familia paraisfuncional, el relato de las lobas. Muy interesante, como a veces pues sí, este afán de cumplir un capricho puede llevar a algunas personas a cometer actos pues nada buenos. Y bueno, pues esperando el relato de esta noche haya sido de su agrado. Me despido de ustedes, como siempre, su amigo Humberto, desde Ciudad de Guadalajara, Humberto Tortolero. Y bueno, pues esperando que sigan pasando una bonita y escalofriante noche, los dejo en compañía de nuestro querido amigo y hermano Arturo Cruz. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima vez. Y cuidado con las lobas. Radio, siempre será un honor trabajar con todos ustedes. Recuerden, no lo piensen más, grabe esa experiencia paranormal, mándeme el audio, la vamos a compartir. Si gusta escribirlo, mándelo por el correo electrónico, la vamos a leer y la vamos a compartir en un lugar y un sitio seguro, respetuoso y digno. Estamos ya por cerrar este episodio, el episodio 657. Discúlpenme ustedes, habíamos estado algo atrasados por compromisos personales y profesionales, pero sin duda seguiremos con el proyecto hasta que el cuerpo aguante. Yo le agradezco mucho a usted que me haya acompañado, que se quede, que deje una reacción, deje un like, será muy bueno para Relatos en lo Paranormal. Suscríbase al canal, vamos creciendo poco a poquito, pero bueno, es notorio el avance. Y la verdad yo se lo voy a estar eternamente agradecido. Suscríbase, deje like y ayúdeme a compartir para que estas historias se expandan por el universo. Infinitas gracias a todos. Adiós.
Estás escuchando. Estás escuchando. Con Arturo Cruz Flores. Con Arturo Cruz Flores.